Mientras tanto, les doy la bienvenida a todos los hermanos que están por ahí, a la hermana Luz, a la hermana Denise, la hermana Varela, la vi por ahí también conectada, y a todos los hermanos que se van a ir conectando. Es una bendición más estar en un programa más de experiencias con Dios. Sabemos que salimos edificados, sabemos que este programa es con el propósito de llevar la palabra del Señor, de hablar de fe, no solamente de esa fe que creemos en el Señor, sino una fe que va más allá, una fe extraordinaria, una fe que traspasa fronteras, esa fe que dice la palabra que si le dices a este monte muévete, el monte se va a mover. Entonces, mientras entra mi invitada a la transmisión de esta noche, vamos a hacer una oración cortica para iniciar. Vamos entrando en sintonía. Esta noche tenemos un tema muy especial: duda versus fe. Vamos a ver sobre qué pasaje bíblico vamos a estar hablando y vamos a recibir respuestas. Yo creo que cada programa que hacemos es con ese propósito, de que todas las personas que se conecten puedan tener respuesta de parte de Dios. No importa cuál sea la pregunta, pero que siempre podamos tener respuesta de parte de Dios, y sabemos que el Señor siempre está dispuesto a darnos esas respuestas. Entonces vamos a hacer una oración mientras mi invitada se logra conectar, que ya la veo que está en sala, pero no me llega todavía la invitación. Y entonces nos conectamos al programa de esta noche. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu fidelidad, por tu fidelidad. En esta hora, Señor, presento mi vida, pero también presento la vida de invitada de esta noche. Presento la vida de cada uno de los hermanos que se va a conectar ahorita, que se va a conectar más adelante, los que van a ver, Señor amado, el programa ya editado, Padre, por tu pedimos tu bendición, pedimos que seas tú, Señor amado, tomando el control, Padre celestial. Pedimos que tú seas dando respuestas, Señor amado, a las vidas que se van a conectar. Pedimos, Rey de Gloria, que tú seas edificando nuestras vidas, nuestros corazones, que tu Espíritu Santo esté en este lugar, pero también esté en el lugar donde está la hermana, pero también esté en el lugar de cada uno de los oyentes, y que seas tú edificándonos, Señor amado, dándonos respuestas, llenando nuestras vidas, Señor, cada día más de tu presencia, de tu poder, de tu Espíritu Santo, y ayudándonos, Señor, a fortalecer esa fe, Padre celestial, a crecer en ella, Señor, para obrar, Señor amado, en ella. En el nombre de Jesús pedimos que nos colabores, que nos ayudes, Señor, con el internet, Padre de la gloria, con el sonido, que podamos tener un rato, Señor amado, de edificación para todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya por aquí está en sala mi invitada de esta noche. Dios le bendiga, pastora, ¿cómo está? Yo la voy a dejar a ella que se presente, que nos salude un poquito y para ya entrar en contexto. Dios la bendiga, hermana Diana. Gusto saludarla en esta hora que el Señor nos permite estar aquí sintonizando este programa para bendición primeramente de nuestras vidas y para bendición de todos aquellos hermanos que se irán conectando a través de la transmisión, y espero pues que los poquitos que estén pues ya vayan compartiendo este link. De verdad, pues para los que no me conocen, mi nombre es Cira Redondo, estoy allí por la misericordia de Dios, pues pastoreando en la iglesia de la 40, aquí en Yopal, Casanare, y pues sirviéndole al Señor con todo mi corazón y rogándole a Dios del cielo que nos siga ayudando cada día más. Y bueno, y aquí estamos para poder desglosar este precioso tema que tú has cogido, que es la duda versus la fe. Sí, vamos a ver qué Dios nos habla, porque en verdad sabemos de que es un tema muy extenso. Poner a actuar la fe de una manera sobrenatural, de una manera que nosotros entendamos que es algo que no creemos que va a suceder. Entonces, pues a medida que va transcurriendo, vamos mirando a ver qué Dios nos habla. Amén. Le decía a la pastora, es un tema, es hablar de fe. Y hablar de fe siempre edifica. Hablar desde todos los aspectos de la fe. Yo quisiera preguntarle a la pastora antes de iniciar, ¿por qué crees que es importante para un cristiano ejercitar este tipo de fe? Es que nosotros, los cristianos sin fe, no somos nada, sinceramente. Porque todo cristiano que oye
la palabra, la aplica a su vida, debe tener fe, porque no hemos visto lo que estamos esperando. Lo estamos esperando por la fe que tenemos que va a suceder. Por eso la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Entonces, todo cristiano debe estar agarrado de la fe. Si no hay fe, no hay cristianismo, diría yo. Amén. Hay un pasaje, y es el pasaje que quisimos escoger esta noche. Y ese pasaje está en Mateo, capítulo 14. Los que puedan acceder a la Biblia, pueden acceder. No sin antes recordarle que pueden compartir con una persona que sepa que lo necesita, quizá está esperando algo de parte de Dios, tiene una pregunta, tiene una duda, tiene una petición, le puede compartir el link de esta noche y sabemos que el Señor va a dar respuesta a eso. Pero volviendo a nuestro tema, la historia bíblica que vamos a tomar esta noche está en el libro de Mateo, capítulo 14, del 22 al 33. ¿Qué pensó usted, pastora, cuando yo le dije el tema? ¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza? Pues, Dianita, mire, pues yo dije, es un pasaje muy interesante, porque aquí se ven muchas cosas, muchas reacciones. Aquí podemos ver como esos sentimientos, esas emociones que a veces uno tiene y se lanza, ¿sí? Uno se lanza como que sí puedo, como que sí voy a alcanzar, pero cuando ve uno que las cosas se le tornan más difíciles, entonces como que uno echa para atrás, ¿sí? Y esto fue lo que pasó aquí. Dios, el Señor Jesucristo había demostrado un milagro grandísimo, que era la alimentación de los 5,000. Sí, a mucha gente. Y los discípulos habían visto esa manifestación tan grande del poder de Dios, del milagro de Dios. Luego se encuentran con una tormenta tan tremenda. O sea, es algo que cuando uno se pone a analizarlo y lo aplica a nuestra vida, uno dice, Dios mío, ayúdame. Ayúdame a que yo pueda alcanzar esa fe, pero no dudando, sino echando para adelante, porque es la fe la que nos motiva a seguir adelante, de verdad. Amén. Sí, A mí me llama mucho la atención que es como usted lo decía, es un evento que pasamos todos. Cuando el Señor sí, habla de algo, cuando pedimos algo. Y es que hay momentos en los que nos sentimos fuertes. Y en sí, esta historia lo vamos a ver la actitud de uno de los protagonistas. Me siento fuerte y emprendo camino. Pero en ese camino claro, se van a presentar muchas cosas que son de la vida cotidiana, pero que también a veces el Señor las permite precisamente para eso, para fortalecer nuestra fe, para que nuestra confianza se sustente, se plante en Él y no en lo que estamos viendo. Y yo creo que este es un tema que habla no solamente de confianza, de fe, de duda, sino de visión, de claridad, de... Y por eso quise tomar este pasaje. No sé si usted lo lee o lo leo yo, como se sienta más cómoda. léalo, léalo, Dianita, no hay problema. Bueno, estamos en Mateo capítulo 14 del 22 al 33. Dice, enseguida Jesús, dice el título, Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia la asió
de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Esta es la historia que vamos a tomar esta noche en paz. No sé qué introducción tenga usted, pastora, para introducirnos ya en el tema. No la estoy escuchando. El micrófono tenía silenciado. O sea, yo lo que veo acá es que es tan importante mirar que Jesucristo nunca nos quita la mirada de nosotros. Mira que dice que Él, después que despidió la multitud, Él mismo se dio el trabajo de despedir la multitud. O sea, no se lo dejó ni a los discípulos ni a otros, sino que Él mismo fue despidiendo a la multitud. Dice que enseguida Jesús le dijo a los discípulos que entraran a la barca y para pasar al otro lado, ¿no? Y Él se fue a orar a la ribera del monte, o sea, se fue a orar. Y estando orando, se dio cuenta de que ellos estaban en esa tribulación allá en el mar. Mira que analizando la situación, el lago de Galilea era muy amplio. Los historiadores dicen que más o menos habían 15 kilómetros de una orilla a la otra. Imagínate. Y de donde él estaba, miró allá donde ellos estaban en tan semejante tormenta. Y dice que a la medianoche se les apareció caminando en el mar. Cuando ellos miraron que iba él caminando, se terrorizaron. Dijeron, esto es un fantasma, ¿qué pasa aquí? ¿Qué será lo que sucede? Pero en medio de la tribulación, Yanita, vemos de que ellos no reconocieron al maestro. Y es ahí cuando nosotros vemos que hay situaciones a veces en nuestra vida que no nos dejan reconocer a aquel que nos da la mano para ayudarnos, que es el soberano Dios, ese que nos ayuda, que nos levanta, que está siempre atento a la necesidad de cada uno de nosotros, no importando de qué manera estemos, si estamos turbados o no, pero Él siempre está ahí para darnos la mano. Apareció en el momento justo, en el momento que de pronto ellos no lo esperaban, pero dentro de su corazón de pronto decían, si Él estuviera aquí, estuviera ayudándonos, ¿sí? Estuviera ayudándonos, ¿no? Pero vemos que Él llegó en el momento que ellos más lo necesitaban. Dice que había un viento contrario, totalmente contrario. Y cuando se habla de viento contrario es porque la situación no está bien. Amén. Cuando todo está oscuro, cuando no hallamos salida, si nos tiramos o no nos tiramos, si nos lanzamos a las situaciones o no nos lanzamos, ¿sí? Entonces es ahí cuando nosotros empezamos a mirar que la misericordia de Dios nunca nos dejará, jamás, jamás nos dejará. Y cuando nosotros estamos en esa prueba de tribulación, de angustia, de dolor, que a veces cavilamos en tantos pensamientos y empezamos a pensar que si lo hacemos o no lo hacemos, como te dije, es ahí cuando el Señor aparece y de pronto ni cuenta nos damos cuando Él está ahí, por lo menos en el momento del dolor, que Él nos consuela sin siquiera verlo, pero sí lo podemos sentir. En el momento de la desesperación, que creemos que eso no va a pasar, el Señor abre una puerta, no sabemos cómo, pero la abre, ¿sí? Entonces, esta introducción que te hago es para poder entender para dónde vamos con el tema. Porque cuando vemos a Dios, cuando vemos a Jesús, tenemos que tener una visión amplia para entender que es Él, ¿sí? Entender que es Él el que nos lleva, el que va nos llevando de su mano, glorificándose poderosamente. Amén. A mí me llama la atención de lo que usted dice,
que él le dice a sus discípulos que entraran en la barca. Y es que el Señor nos dice para pasar al otro lado, y es que el Señor dice su palabra: en el mundo tendréis aflicción. No nos vamos a librar de pasar por momentos difíciles. La vida es esa es la vida, pero que era necesario que pasaran. Y cuando Él despide la multitud, pienso en que hay momentos en los que somos Dios y yo, situaciones en las que es el Señor y nosotros, y quizá la iglesia, y quizá el compañero, y quizá mi familia, y quizá la pareja no está, y son situaciones personales, luchas fuertes, porque es mi fe, porque es un trato personal, y el Señor despide la multitud y Él se va a orar, y cuando dice que se encuentra en medio de la oración, ya estaba en medio del mar, pero las olas estaban altas, y no solamente es entrar en esos momentos difíciles, sino desfallecer en los momentos difíciles, cuando vemos que parece que nos va a sobrepasar la situación, cuando vemos que esas olas y esos vientos son tan grandes, pero dice que Jesús llega a la cuarta vigilia. Me gustó mucho lo que usted dice, porque fue en el momento que más lo necesitaban. No llegó a la primera ni a la segunda cuando ellos pidieron auxilio, ni a la tercera. No porque y acude el Señor en su misericordia. Y este pasaje nos recuerda eso, nos recuerda que el Señor llega cuando más lo necesitamos, pero que permite, porque es parte de la vida, la aflicción. No podemos decir que el Evangelio o que la vida misma es de todo el tiempo color de rosa ni felicidad, porque no sería real. Y son esos momentos los que nos hacen tener experiencias con Dios, esos momentos de debilidad, de angustia, de soledad, de prueba, los que nos hacen tener experiencias con Dios, que fue una de las experiencias que marcó la vida de estos hombres. Vemos la reacción de ellos al final. Pero en el momento, lo que usted decía me llama mucha atención y me gustó mucho, y es que a veces cuando el Señor aparece, nosotros estamos tan cegados y tan cerrados y tan bloqueados que no entendemos qué es el Señor. Y nuestra reacción es como la de estos hombres. Es un fantasma. No, esto no es por aquí, es que yo no creo, es que definitivamente nos cegamos. Y por eso es que el Señor le da estas palabras y le dice: tened ánimo, yo soy. ¿Qué usted piensa de esas palabras del Señor? ¿Por pues qué mira escoge esas y no escoge quizá otras? claro, porque es que, mira, tú acabas de decir una parte muy importante. El Señor no llegó ni a la primera, ¿sí? Ni a la segunda. Dice que Él llegó más a la cuarta vigilia de la noche, ¿sí? El versículo 25 dice: más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando por el mar. No llegó a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ¿sí? O sea, Él se tomó su tiempo, dejándolo a ver qué reacciones había en ellos. Amén. Los dejó a ver qué pasaba. Sin embargo, llegó a la cuarta cuando ya de pronto ellos no tenían fuerzas, cuando no tenían su capacidad humana, cómo seguir luchando contra esa tormenta, ¿sí? Cuando ya ellos dijeron: nos ahogamos, no hay otra solución. Es ahí cuando el Señor llega, ¿sí? Lo ve confuso. Vuelvo y repito, no para sobreabundar, sino que es necesario traer esto. Ellos lo ven y no lo reconocen por su misma angustia. Entonces, cuando él lo ve en ese estado de desesperación, es cuando él le dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Diciéndole: mire, está ya a punto de desmayar, pero no se preocupen, yo estoy aquí, yo estoy con ustedes, yo soy en aquel que ustedes han creído, en el que ustedes han puesto su confianza. No duden que el Señor está, que yo estoy con ustedes, no los dejaré, no los voy a dejar ahogar, ¿sí? Pero en su misma desesperación ellos no entendieron. Y mira que la reacción de Pedro es allí, cuando él de una vez en su carácter impulsivo, en sus reacciones espontáneas, como era este varón, que él veía todo como que si todo fuera fácil,
¿sí? Que a pesar de la tribulación, tú sabes, Dianita, que a pesar de la duda y de la tribulación que puede haber en el ser humano, porque hay hombres que se sienten muy seguros, hay personas que se sienten demasiado seguras, pero sin embargo hay un momento de duda, hay un momento de duda. Entonces Pedro aquí se sintió seguro, le dijo, Señor, mira las palabras de él. Entonces dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, ¿sí? Si eres tú, si tú eres, quiero probar que tú eres, ¿sí? Quiero saber que tú eres, porque yo sé que tú no me vas a dejar ahogar. Di que yo vaya hacia donde estás tú. Y dice que descendiendo Pedro, o sea, él se sintió seguro por un momento porque él caminó sobre el mar, él lo hizo. Hubo un trayecto donde él se sintió seguro. Y esto me da a entender que hay momentos en que nosotros nos vamos a sentir seguros con el Señor. Vamos a estar en un nivel espiritual súper alto. Vamos a creer que todo lo tenemos, que todo lo podemos alcanzar. Pero mire que, y él descendió y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Su meta era llegar allá. Su visión era llegar allá, alcanzar lo que él había visualizado. Yo sé que si él puede caminar, yo también lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, a veces uno dice, no, si es que él puede hacerlo, yo también lo puedo hacer. Si él ha alcanzado la meta, yo también la puedo hacer. Si él ha pasado tanta dificultad, yo también la puedo pasar. Si él ha sido bendecido, yo también lo puedo hacer. Pero la fe del uno no es la misma fe del otro. La convicción del uno no es la misma convicción del otro. ¿Sí? La perseverancia del uno no es del otro. Porque mire que Pedro se bajó de la barca, los otros se quedaron quietos. Se quedaron quietos. No hay ninguna manifestación de que los otros querían también ir. Y estaban viendo la misma visión, estaban pasando la misma tribulación, estaban pasando el mismo problema, estaban asustados iguales, estaban angustiados iguales, pero la visión de Pedro fue más allá. Los otros se quedaron quietos. Sí, se quedaron quietos. Pero mire que esa fe de Pedro y esa confianza en él mismo duró muy poquito. Él caminó y dice que al ver las olas, pero al ver el fuerte viento que pegaba y las olas que eran altas, pero cuando yo leo este pasaje recuerdo cuando la marea está alta. Yo nací en un pueblo a la orilla del mar. Y allá hay muchos barrancos que dice uno, muchas piedras grandes que atajan las olas cuando el mar está bravo. Uno dice, uy, el mar está enfurecido, está bravo, nadie se puede bañar, nadie puede ir a pescar, ¿sí? Entonces, evitamos acercarnos por allá porque es imposible entrar allá al mar. Entonces, cuando el mar está así, que el viento coge y trae corriente y se siente que está bastante alterado, nadie va. Pero esto era sobrenatural. Dice que había un viento contrario que hacía que las olas, porque cuando el viento es fuerte, entonces las olas son grandes y viene una y viene otra y no termina de chocar una cuando ya está la otra y la otra y la otra y son fuertes. Entonces imagínate en un alta mar donde eso también pega duro. Entonces esto fue lo que vio Pedro. Digo, no, pero es que, o sea, quitó la mirada de Jesús, la quitó. Y cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, muchas cosas pueden suceder, Diana. Muchísimas cosas en nuestras vidas, hasta llegar a apartarnos de Él. ¿Por qué? Porque son tan fuertes las oladas, tan fuertes los golpes que nos pueden desviar de los propósitos del Señor. Y esto fue lo que pasó con Pedro. Tuvo ¿qué? Miedo, terror de hundirse, de sucumbir, de morirse allí. Entonces él al verse comenzó a tener ese miedo y comenzó a hundirse.
comenzó a irse para abajo, irse para abajo. Ahí su fe desapareció totalmente, empezó a dudar, ¿sí? Entonces, para pasar más allá, para nosotros poder alcanzar más lo que queremos y alcanzar lo que anhelamos, nuestra fe debe de sobrepasar las tormentas, sobrepasar los vientos contrarios, sobrepasar el llanto, el dolor, la angustia, saber que hay un Dios allá que nos está esperando con las manos extendidas. Y esto fue lo que Pedro no vio. Sí, él empezó a mirar lo que había a su alrededor y quitó la mirada del maestro. Y es tremendo. Amén. Yo creo que, este punto es donde más nos identificamos con Pedro, porque Sí, a veces usted decía y explicaba lo de las olas, y a veces el mirar la situación hace que el corazón del hombre se aflija a tal punto, y la situación, como usted decía, no era cualquier ola. O sea, que no hasta era. cierto punto Pedro reaccionó normalmente, no como el Señor quería, pero como comúnmente el hombre, nosotros reaccionamos. Pero ¿por qué? Por dar los ojos, la vista del Señor. Y es que a veces, como usted decía, el viento pega tan fuerte que decimos, ok, me arriesgué a caminar, pero parece que me equivoqué. Me arriesgué a creerle al Señor, pero parece que no. Mejor me hubiera quedado en la barca, porque al menos no. Aquí ya soy directo, ya me estoy hundiendo directo. Me hubiera quedado en la barca, estaría resguardado un poco de pronto, de aquí a que se rompa. Y cuando el Señor nos Sí, pide algo que le creamos, cuando una enfermedad y el doctor dice no hay nada que hacer, y cuando una situación que ya dimos el esfuerzo en nuestras manos y decidimos creerle al Señor, pero a mitad del camino vemos que es peor la situación, porque estando en la barca, quizá Pedro no sentía el viento tan cercano porque estaba protegido, cubierto, pero me arriesgué a creer y salí, caminé, y ahora tengo el viento literal sobre mí, la situación literal sobre él. Y yo creo que todos los cristianos verdaderos hemos pasado por este tipo de momentos, donde decimos me hundí, hasta aquí llegué, no di más. Si el Señor no hace algo, hasta aquí llegué. Y a veces hasta dudamos que el Señor puede hacer algo, porque ahí es donde usted decía, sí, todo se pierde. El poquito de fe que teníamos, ese poquito de fe lo perdemos. Pero vemos que el Señor hace algo, porque el Señor no solamente llegó a tiempo para resolver la situación que estaba pasando esta barca, que recordemos era necesario que la pasaran, sino que a pesar de la situación, a pesar de que él estaba ahí, quiso ver la reacción con su presencia. Y ya tenían la evaluación perdida porque habían reaccionado mal, no lo habían reconocido. Pedro de cierta manera lo reta, si eres tú, haz que yo haga esto. El Señor tuvo paciencia porque en esos momentos, yo creo que en esos momentos es el que a veces vamos a lugares equivocados y esos lugares equivocados que son personas nos dicen, pero es que tú no es nada, pero es que tu situación va a pasar, confía en el Señor, pero es que esto se va a resolver, el Señor llega a tiempo. Y en esos momentos esas palabras no tienen efecto en nosotros, porque es que vuelvo y digo, en ese momento era Pedro y el Señor, ya no estaban en la barca, era Pedro y el Señor. Pero el Señor le dice en el versículo 30, en el versículo 31, dice, al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Primero lo toma para que no se siga hundiendo y quizá lo afirma otra vez de nuevo. Y yo creo que esos sacudones nos hacen falta y esos sacudones son los que queremos que causar a través de este programa de experiencias con Dios, hablando de fe, que cuando estemos hundiéndonos, el Señor a través de este programa utiliza este programa para decirnos, oiga, yo estoy aquí, nos así nos levanta y nos diga de nuevo, es que la mirada tiene que estar conmigo, la mirada es fija. ¿Qué hace mirando a otro lado? ¿Qué hace acudiendo al lugar que no es? Es conmigo. ¿Qué puede
opinar de esa respuesta del Señor con exhortación? Porque le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Sí, o sea, aquí hay algo muy importante, que lo que hablábamos al principio, un cristiano puede pasar por muchas tribulaciones, pero debe de haber fe en ello. Yo siempre digo, mire, cuando nosotros dudamos de que el Señor puede manifestarse en cualquier momento, porque nosotros somos lo que pensamos de que el Señor se durmió, o que Él no está, o que Él se fue, ¿sí? Pero nosotros como cristianos debemos de tener la convicción de que el Señor de cualquier momento se despertará a favor de nosotros, como dijo Job, ¿sí? Él se despertará y no lo verá otro, sino lo que estamos atribulados, lo que estamos pasando por esa dificultad, por ese problema, por esa tormenta. Somos los que lo vamos a mirar, vamos a verlo cara a cara. Porque mira, hay situaciones que Dios la permite para que nosotros aprendamos a conocerlo. Pedro necesitaba conocer a Dios en esto de la fe, porque si hacemos un exégesis en cuanto a los discípulos, ellos aprendieron mucho, pero no entendieron. Hasta aquí ellos no habían entendido, ¿sí? Pero entonces cuando el Señor le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Qué te pasó, Pedro? ¿Sí? Y mira que el mismo Pedro, en su primera carta, en el versículo 7, en el capítulo 5, versículo 7, él dice, echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de nosotros. El mismo Pedro habla en su carta, en el capítulo 5, versículo 7. ¿Sí ve? Echar en él toda nuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de nosotros. Entonces quiere decir que algo aprendió porque lo está enseñando, ¿sí? Entonces estas cosas que suceden nos van enseñando a nosotros cada día para poder enseñar a otros de que sin Dios no podemos vivir en esta tierra. El Señor, como usted dice, Pedro lo retó, pero él lo confrontó. Le dijo, bueno, tú me retaste que si yo era verdaderamente el Hijo de Dios, tú ibas a ir a caminar por el mar. Y después que te bajaste, ahora dudas. ¿Sí ve? Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Sí? Entonces, el uno lo confronta, pero el Señor viene, paca, ¿dónde está tu fe? ¿Cómo así que te vas a caer después de haber caminado un trayecto? Te vas a devolver porque crees que te vas a hundir, sabiendo que tú dijiste que yo era el Hijo de Dios y que me estabas probando. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros nos hacemos como un cuadro, como un escenario, y decimos, bueno, estoy pasando por esto, estoy pasando por aquello, yo sé que Dios me va a levantar, pero resulta que en el momento digo, ¿pero cuándo? ¿Cuándo será eso? Dios mío, ya no aguanto. Imagínate cómo sería la situación de Job, volviendo a Job, con unos amigos que lo oprimían, con su carne que le dolía, su familia extinguida toda, la gente que él le servía se burlaba de él, de ver su condición, que lo había perdido absolutamente todo. Pero yo veo aquí en Job que él de oídas había oído lo que el Señor hacía, y hasta él mismo lo hacía, porque hacía holocausto para que perdonara a sus hijos, pero sin embargo sus hijos se perdieron, ¿sí? Hablaba del Señor en todas partes. El Señor lo llama el justo Job, ¿sí? Todas esas cosas se dan, pero él termina diciendo, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿sí? ¿Y cómo puede ver uno a Dios si no es con esa fe gigante que a través de la tribulación, que a través de las mareas y de los vientos contrarios que vengan a nuestras vidas, podamos elevarnos como el águila y decir, me remonto
para ver de allá lo que no puedo ver aquí. Entonces, cuando nos remontamos allá, estoy hablando de espiritualmente, que le pedimos a Dios con una visión amplia de que el Señor va a hacer lo imposible en mí, es cuando yo veo que mi fe se aumenta, ¿sí? Aunque el Señor dice que si tuviéramos un poquito como un grano de mostaza, podíamos alcanzar muchas cosas. Pero si yo me remonto cada día y no me enfrasco en las tormentas que me chocan, que todos los días me pegan, que todos los días me hacen llorar, que todos los días me hacen bajar el ánimo, que todos los días me hacen bajar los brazos, bajar y decir no quiero más, no puedo más, no voy más, y quiero hundirme y quedarme quieta y no pensar, ¿sí? Entonces me remonto sobre eso y empiezo a ver que hay un Dios en los cielos que pagó un precio por mí en la cruz del Calvario, y que lo que estoy peleando aquí no es nada poquito, ¿sí? Lo que estoy batallando aquí es por algo grande que tengo allá que no he visto, solo por creer en la palabra de que sí va a haber, que sí hay un lugar preparado para mí en el cielo, que es la Nueva Jerusalén, que hay un puesto en una mesa gigante y que el Señor es el que me va a servir. O sea, todas esas cosas que yo veo y leo en la Biblia son los que me hacen a mí sentir que mi fe cada día debe ser más fuerte para poder esperar lo que el Señor tiene para mí. Esto es algo profundo aquí, porque el Señor dice, ¿por qué dudan? Y no solamente a Pedro, a ti y a mí me está diciendo el Señor hoy, ¿por qué dudamos? Porque estamos en medio de un mundo terrible, donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Perdón, donde tú ves que se están moviendo cosas diabólicas que nosotros no quisiéramos vivir, pero que nos toca vivir. Y es ahí donde nosotros vamos a agarrarnos de esa fe, que es una fe profunda en el Señor, mirarlo a Él. Amén. Estas palabras, esta confrontación del Señor, si la leemos y decimos, uy, pero Pedro dudó, pero creo que, como dice usted, el Señor no la hace a nosotros, que quizá nos ha prometido, que quizá hemos creído y que en ese momento estemos dudando. Y esa es la pregunta que nos hace el Señor. ¿Por qué dudamos? Si Él es el que hizo la promesa, dice la palabra. ¿Por qué dudamos si la palabra dice que el Señor no es Dios, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? ¿Por qué dudamos si la palabra dice que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? ¿Por qué dudamos si el Señor por algo nos hizo la promesa? Es porque quiere contestar nuestra petición. O por algo recibió la oración, si es una petición que nosotros le hemos pedido al Señor. Y la duda, claro que duda es humana, pero cuando decidimos embarcarnos en este camino del Señor, decidimos poner nuestra confianza en Él. Decidimos que nuestra mirada esté, y el Señor nos pide que su mirada esté fija en nosotros. Ese ejemplo de Job me gusta mucho porque el Señor habla de él antes diciendo que es un hombre recto y perfecto. Entonces, uno puede pensar, no le hace falta nada. Ya, el Señor lo tiene, ya alcanzó la estatura, pero al final él dice, de oídas que había oído, me hacía falta este momento para conocerte, me hacía falta este momento para estar cara a cara contigo. Y cuando salió Job de su tribulación, dice, conocí al Señor. Entonces ya no era lo que la gente dijera, ya podían, me recuerda al hombre que dice la palabra en el Nuevo Testamento que sanó, y que llegan y le preguntan, pero ¿de quién lo sanó? Y él dice, un hombre me sanó, es que ese hombre es pecador, no me importa quién sea, pero él me sanó. Entonces, esos momentos en los que estamos nosotros y el Señor son los que forman no solamente carácter, no solamente madurez espiritual, fortalecen nuestra fe, pero también nos hacen ser luminares de ese mismo Cristo, porque cuando estamos cerca de Él, nos pegamos más a Él, y como le pasó a Moisés, que cuando bajó del monte, relucía, relumbraba. ¿Por qué? Porque había estado con Dios, porque había estado cerca con el Señor. Y eso es lo que el Señor a veces permite a través de estos momentos. En el mundo van a tener aflicciones,
Pero si ustedes miran que esas aflicciones son oportunidades para que ustedes me conozcan, para que ustedes vean mi obrar, para que ustedes vean mi poder. Yo creo que más adelante, no dice la Biblia, pero si le pasó otra situación a Job, Job sabía que a pesar de que pasara lo que pasara, el Señor estaba, el Señor iba a estar, e iba a hablar él, porque vemos que en ese libro dice, y defenderé mi causa, ¿quién me diera estar delante de él? Y yo pondré mi causa, pero después de eso, cuando el Señor lo confronta, dice, yo, Señor, tú hablarás y yo aprenderé. Yo me callaré y lo que tú digas, eso es. ¿Por qué? Porque cuando estuvo cara a cara con Dios, se dio cuenta de su humanidad y de la excelencia y la grandeza del Señor. Y eso es lo que el Señor a veces quiere que aprendamos. Y eso fue el reto cuando Pedro le dijo, venga, para que vea mi poder. No solamente que soy hijo de Dios, sino porque con usted tengo un pendiente por su actitud. Y cuando él se estaba hundiendo, el Señor lo hacía, el Señor lo confronta con estas palabras. Pero me llama mucho la atención porque lo confronta, quizá lo levantó otra vez y caminaron hasta la barca, porque dice la palabra en el versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Era un momento que el Señor había permitido y que se tenía todo planeado de esa manera. Y cuando toma a Pedro otra vez del brazo, entonces van hasta la barca. Y Pedro vuelve a caminar, pero esta vez de la mano del Señor. Pero ¿cómo hubiera sido la historia si Pedro hubiese llegado hasta donde el Señor está? Y quizás es lo que el Señor nos dice a nosotros. Le hace falta poquito. No se hunda, no se deje hundir. Llegue hasta acá. Porque cuando usted se devuelva, cuando Pedro estaba de nuevo en la barca, ya era distinto al Pedro que había salido de la barca. Porque había visto obrar al Señor, había visto el viento, había sentido cuando el Señor lo sostuvo, pero también había caminado con él de nuevo a la barca. Y no siendo suficiente, estando él en la barca, se calmó el viento. Y por eso termina el versículo diciendo, el capítulo, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y quizá nosotros esta actitud la tenemos cuando pasamos por la situación. Pero como digo, qué bonito hubiera sido que Pedro hubiese llegado. Las palabras del Señor hubieran sido distintas y hubieran sido solamente para Pedro. Me retaste, pero te animaste y llegaste. Quizás de ánimo, Pedro, lo lograste. Mira que soy el Hijo de Dios. Y me imagino Pedro, pero es de humanos que nos hundamos. Y suele pasar, pero la invitación y lo que nos hace el Señor es, no dudemos, lleguemos hasta la meta, para que podamos decir, eres hijo de Dios, para que nos podamos dar cuenta realmente que Él es el Señor. Yo no sé la hermana que tiene para concluir esta historia de esta noche, porque yo hablo mucho, pero el invitado es el que tiene que tomar el vocerío. Pues mira que yo veo algo aquí importante, algo muy importante y espero que los que estén conectados en esta noche, no sé cuántos serán, pero de pronto entre este grupo que hay ahí conectado y los que irán a ver más adelante la transmisión, porque será compartida más y más, yo quiero decirle que si hay una duda en su corazón de que el Señor pueda hacer eso, que siente usted que es imposible, yo quiero decirle que para Dios no hay nada imposible. Y también quiero decirle que hay una nube de testigos alrededor, mirando cuál es tu reacción, cómo se va a actuar en ese momento. Mira que Pedro no estaba solo. Ahí estaban los otros discípulos, los otros que andaban con Jesús. Y ellos, aquí no dice que el uno gritó, que el otro dijo, Pedro, no te tires, Pedro, espera, Pedro, no seas loco, mira que te vas a ahogar, que te vas a hundir. En ninguna parte. Ellos estaban, o de pronto sí, pero la Biblia no lo registra, ¿sí? De pronto la actitud de ellos, la Biblia no lo registra. Pero ellos estaban mirando la escena, estaban fuera de aquello que estaba sucediendo ahí. Ellos estaban
Estoy mirando cómo el Señor le dijo a Pedro, ven, camina. Pedro se baja, pero luego en la mitad, una distancia más o menos, yo imagino que bien lejos, Pedro empieza a hundirse porque dudó, tuvo miedo, y los otros ahí esperando. Se nos ahogó Pedro, se ahogó Pedro, sucumbió Pedro. Ay, Dios mío, perdimos a Pedro. ¿Sí? Porque esa es la actitud de muchos de nosotros cuando vemos a una persona que no tiene el valor para levantarse, que emocionalmente está cerrada, no dice, oiga, yo sé que esto pasará, yo sé que llegará el momento en que ya esto no va a suceder, yo sé que una salida hay para mí, una puerta abierta Dios tendrá para mí, ¿sí? Sino que, ay, Dios mío, se va a perder, cerrado totalmente. Entonces, estos discípulos vieron todo como Pedro, cuando gritaba, Señor, sálvame que perezco, en otra parte del Evangelio, él grita, Señor, sálvame que perezco. Entonces, cuando aquellos que estaban en la barca se dieron cuenta de que verdaderamente el Señor pudo salvar a Pedro de su tribulación. Hay mucha gente que está esperando que tu fe alcance a sacarte de ahí para adorarle al Señor, para acercarse a Dios, para reconocer que eres grande y poderoso y que Él hace grandes cosas y que Él hace lo imposible. Mucha gente está peor que uno, hermana Diana, pasando sus tribulaciones solo, pasando sus problemas solo, no tienen con quién hablar, no tienen con quién desahogarse. Amén. Y está esperando de que nosotros los cristianos, que sabemos cómo salir de las tribulaciones porque tenemos armas poderosas, como la oración, la vigilia, el ayuno, que son armas que el Señor nos ha dejado a nosotros, para nosotros poder agarrarnos de ahí y poder fortalecer esa fe. Ellos están esperando que nosotros salgamos, que nosotros le demos testimonio de que sí se puede. A pesar de que nosotros hablamos muchísimo de esta situación de Pedro, de que dudó, de que su fe menguó, de que el Señor de pronto lo confrontó, pero había un público esperando a ver qué pasaba. Y te quiero decir que hay un público esperando a ver qué pasa contigo. Si te levantas o te hundes, si te agarra de Dios o no te agarra de Dios, si confías o no confías. Hay un público que está esperando que tú te levantes, que tú camines, que tú sigas, para luego ellos adorar. Para luego ellos decir, este es el Dios que yo necesito, porque muchos están en la idolatría, muchos están practicando cosas que no son de Dios en otras iglesias, muchos están pasando por necesidades extremas, muchos están viendo que esto cada día va de mal en peor, que la economía se está bajando, muchos tienen deuda, muchos están perdiendo sus casas, perdiendo sus bienes, muchos están enfermos, como tú dijiste al principio, y que no tienen ya el diagnóstico médico de que es una enfermedad terminal y que para ellos no hay salvación, ¿sí? Pero cuando tú le llegas con un testimonio y le dices, mire, el Señor me sanó a mí de cáncer, yo iba a perder lo que tenía y el Señor me ayudó. Mira, yo tenía a mi hijo enfermo y el Señor me lo libró de la muerte. Yo tenía a mi hijo en la droga y el Señor lo libertó. Mi hija estaba en las calles vuelta loca, pero el Señor hizo el milagro. ¿Sí ve? Gente esperando que nosotros salgamos de esa situación con fe, con esa ayuda infinita que es la que el Señor nos da. Entonces, cuando tú vas con una antorcha encendida en tu mano, diciéndole a todo el mundo que Jesús es tu Salvador, tu sanador, tu ayudador, tu protector, entonces aquella gente que está mirando
en la barca, que pueden ser en esta hora sus casas, metidos ahí sin ninguna esperanza, van a salir y van a verte a ti con esa alegría, con ese gozo, con esa paz, contando, yendo a la iglesia, sirviéndole al Señor. Entonces van a decir: a este Dios es que hay que adorar, a Él es que me voy a arrodillar, a Él es el que voy a seguir. Porque no es solamente atreverse, sino creer que en el atrevimiento que tenemos de lanzarnos a creer a Dios, el Señor va a estar ahí. Él le va a dar la mano a todo aquel que está necesitado, todo aquel que abre su corazón, que cree que verdaderamente Dios lo puede usar, Dios lo puede levantar. Dios está haciendo cosas maravillosas en estos últimos tiempos. ¿Saben por qué? Mía, porque ya la venida de Cristo está cerca. Ya la venida de Cristo está cerca. Ya es poco lo que falta. El tiempo se está acabando. Y hoy más que nunca debemos atrevernos a confiar más en el Señor. No podemos dudar. Mire, hay mucha gente que se están yendo de las iglesias. Se están yendo porque se han cansado de esperar. Su fe ha menguado, se han hundido. Y por eso nosotros oramos siempre para que ellos vuelvan, para los que se fueran, para los que se han ido, los debilitados, los que están desanimados, vuelvan, que el Señor les dé otra oportunidad de vida. Nuestra fe y nuestra confianza en el Señor es que el Señor va a venir por su pueblo, va a venir por su pueblo. Pero hay mucha gente, escúcheme, que esté esperando que tu fe sea activada, que tu fe sea renovada, que tu fe sea puesto en obra. Amén. Que tú digas: no, este testimonio que el Señor a mí ha hecho conmigo, lo puede hacer con el uno y lo puede hacer con el otro. Mire, hay un testimonio en mi vida y reciente mi esposo partió a la presencia del Señor. Y nosotros quedamos solas, hablando humanamente. Somos 3 o más. Y Jason, que hace parte de la familia porque está casado con Yadaris. Pero humanamente nos sentimos cuando él partió solo. Pero fue cuando nos reunimos y nos dijimos: tenemos que seguir. Hay una fe que nos invade, que tenemos que avanzar. No debemos dudar de que el Señor, así como estuvo con él, estará con nosotros. Seguiremos adelante, pidiéndole al Señor su misericordia, su amor, su gloria que se manifieste en nosotros. Fueron momentos duros, momentos de tribulación, momentos de no dormir porque llorábamos todas las noches de ver que el Señor había azotado nuestro hogar. Pero ahí, en ese dolor y en esa aflicción, sentíamos el consuelo de Dios. Estábamos en un momento difícil, que era el momento de la pandemia. Muchos morían, llegaban muchas noticias que decían: murió mi esposo, murió mi hijo, murió mi hermano. ¿Qué hago? ¿Cómo lo ha superado? ¿Cómo hacer para que este dolor salga de mi corazón? Y es ahí cuando yo le decía: mira, echa mano de la palabra. La palabra te va a aumentar esa confianza en el Señor, esa fe en Él de que no estás solo. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, mira, cuando tú sabes un versículo y tú lo repites y tú lo repites en el momento de la aflicción, tú lo vas repitiendo, la fe es elevada. Ya puede haber dolor como lo había aquí en Pedro, puede haber miedo de que te invada esa soledad, pero cuando la palabra de Dios llega, es recitada, entonces se dispersa todo ese miedo, ese dolor se va apaciguando y empieza a actuar la fe. Porque como te digo, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor.
Y ese consejo yo se lo daba a la madre que perdió su hijo, a la esposa que perdió su esposo, al papá que perdió su hijo, a la mamá que perdió su mamá. Todo eso yo decía, mire, recita la palabra. Tú eres cristiano de antaño, de muchos años. Por favor, trae a memoria todos esos versículos que tú has aprendido por años. Pídele al Señor que te fortalezca, que te ayude. Y así nos fortalecimos en el Señor, hermana. Le cuento que si uno no está fundamentado en el Señor, eso lo trata uno como de tambalear. La duda del por qué, para qué, Señor, tú has permitido todas estas cosas. ¿Por qué, Señor, tanto dolor? Un hombre que te amaba, que te servía. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Sí? O sea, es una confrontación. Una confrontación, ¿por qué tuvo que ser él? Tanta gente que se ha alentado del COVID, ¿sí? Tanta gente que tú has salvado, a veces mucha gente que no sirve para nada en este mundo, que viene a hacer daño y sin embargo se salvó, porque así como escuchábamos que muchos morían, también escuchábamos mucho que otros se salvaban. Y era cuando más el dolor se fundamentaba en el corazón, pero venía la palabra del Señor, la poníamos por obra y recitábamos de noche, noches enteras, llorando, pidiéndole al Señor que nos consolara. Pero la palabra aumentaba nuestra fe, no la dejó morir, no la dejó morir. A pesar de la duda, ahí estaba la palabra y ahí venía la fe. Y venían otros y nos decían, ustedes no están solas, ustedes, Dios está con ustedes, sigan para adelante. No es fácil, pero no es imposible. No es imposible. Y hoy mucha gente puede adorar a Dios por el testimonio que nosotros le hemos dado. Por ese testimonio vivo de que sí se puede en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, alabar a Dios. Que no se nos olvide, amados hermanos, que estamos en un mundo seco, árido, necesitado de esa agua que es la palabra, para que pueda refrescar, para que pueda llenar muchos vacíos que hay en los corazones. Es necesario hacer como Pedro, lanzarnos, pero no dudar de que la mano de Dios está con nosotros. Me estaba escribiendo por aquí que me quedo con muchas cosas de me quedo con que el Señor llega a la cuarta vigilia, no cuando yo espero quizás la tercera, y no a la quinta cuando ya sabe que no voy a resistir, pero también con que ese testimonio mío de poder resistir y mantenerme en fe va a hacer que otros adoren. Y creo que es importante tenerlo siempre presente, porque no implica no permitir blasfemar el nombre del Señor por causa, sino que... Sí, mire, y van a haber personas que nunca se te van a acercar en los momentos duros, ni aun tus amigos. ¿Quién se atrevía a nadar a salvar a Pedro? Nadie. Nadie quería morirse con Pedro. Todo el mundo veía que las olas eran grandes, que el viento era contrario, que era mucho el peligro. Todo el mundo corre, salvaguarda su vida. Estaba solo. Él de pronto diría, hay más ahí, pueden tirarse, hacer una cadena, tirar una soga, algo harán por mí, pero no me van a dejar hundir. Pero a veces no hay eso. Todo el mundo está desde la grada, mirando, esperando a ver qué pasa. ¿Sí? Porque a veces nosotros esperamos una mano amiga, ¿no? Que nos ayude. Pero resulta que hay momentos que es solo tú, yo y el Señor. No más. No hay más nadie. Eso
aquí lo podemos ver visualizado. Aquí nadie se tira por otro. Nadie, nadie. Y de pronto a veces no es porque no quiera, sino porque Dios no se lo permite. Porque él hubiera podido no esperar que subieran a la barca para que la tormenta se calmara. Él llegó, la historia tenía que cambiar. Porque él podía decir a la tormenta que se quietara y ya. Pero hasta que todo sucediera, nadie. Mire, una vez, ya yo creo que el tiempo se está acabando. Y aquí tenemos tiempo. Una vez estábamos invitados con mi esposo al Meta, un lugar que se llama La Concordia, me parece. Y nos fuimos, presbítero de allá, nos invitó a un paseo al río con los pastores y las familias, y nosotros nos fuimos. Había un muchacho del Guaviare que había venido y él lo invitó al paseo. El muchacho con otro pastor se tiraron al río Ariari a nadar, ese río que es tan caudaloso. El pastor logró salir, pero el muchacho quedó en la mitad y quedó sin fuerzas. Y él quedó subido en una roca que encontró, una montañita dentro del río, y ese río llevaba una corriente terrible. Nosotros estábamos como estaban los discípulos en la barca. Estábamos aquí de este lado, mirando con la mano en la cabeza. Yo me imagino que así estaban los discípulos, con la mano en la cabeza. ¿Qué vamos a hacer ahora? El presbítero dijo, no nos podemos lanzar. Si nos lanzamos, todos nos vamos a ahogar. Todos nos vamos a ahogar. Dios mío, haz algo, decía él. Y yo estaba asustado, el otro estaba asustado, y todos decíamos, pero él, ¿por qué se lanzó? ¿Por qué se fue por allá? Si él tenía que estar aquí, Dios mío. Yo pensaba en la familia de él. Yo pensaba, Dios mío, ¿y ahora? Que Chino solo se va a ahogar. Y ahora, Señor, por favor, haz algo. Nos entró un pánico terrible, pero nadie se lanzaba al río. Ni siquiera el que estaba al otro lado. Nadie. Cuando en eso... Mire cómo es Dios. Cuando en eso venía una lancha, una embarcación, una rápida de esa, venía subiendo. Y yo tenía los ojos cerrados, así, inclinada al piso, orando, pidiendo a Dios que no permitiera que ese muchacho se ahogara. Un muchacho joven como de 20 años. Dios mío, cuando se aparece, era un pastor que venía con otros en una embarcación, una rápida, y él, al ver el muchacho, se quedó ahí. Este muchacho que hace ahí, llegó y lo recogió y lo llevó a la orilla. Nosotros descansamos, hermana. Qué cosa tan horrible. No tuvimos más que reunirnos ese día y darle gracias a Dios por el milagro que él había hecho. ¿Sí ven? Entonces, por eso te digo, nadie se va a meter a perder su vida por otro. Entonces, Dios es tan misericordioso que mira la necesidad de nosotros, así estemos hundidos, y nos da la mano. Nos estira la mano y nos saca. Él es el único, porque Él pagó un precio por nosotros. Por eso San Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que no ha dado su Hijo unigénito, para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Él en su amor y en su misericordia es el que nos ayuda a levantarnos y a salirnos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No quitar nuestra fe de Él, nuestra mirada, porque todo lo que está aquí se ha de cumplir y los estamos esperando por la fe, porque no lo hemos visto. Entonces, habrá un momento de soledad, de tristeza y aflicción que Dios va a permitir en nuestras vidas, pero eso es para fortalecer cada día nuestra fe. ¿Y cuántas experiencias no tuvo Pedro? Muchísimas. A mí me gusta mucho el pasaje ese cuando ya ellos están
en su comida, renovando el pacto con el Señor ahí, porque ya estaba dando instrucciones. Dice que él le preguntó por 3 veces que si lo amaba, ¿sí? O sea, que no solamente Pedro tenía que poner en práctica su fe, sino el amor que estaba apagado en él. Porque él en sí, por su carácter, por su forma, por su manera, o sea, de pronto amaba, pero no era la manera que el Señor necesitaba que él amara. Por eso le dice: Pedro, ¿me amas? Sobre 3 veces le pregunta, y a la última vez Pedro se entristece. Se entristece. ¿Por qué? Porque tocó esas palabras, tocaron su corazón, porque no era de la manera de él, sino la manera de Dios. Entonces Dios cada día, Él nos va enseñando y nos va llevando y nos va llevando. Pero es importante no quitar la mirada del Señor, entender que en los procesos de Dios no todo el mundo va a estar, solamente lo que Dios permite que estén. ¿Sí? Y los que no estén van a glorificar a Dios, van a adorar a Dios, van a alabarle, van a creer en Él. Aún aquellos que son extraños para nosotros van a mirar, porque como somos luz, somos espejo. Mucha gente nos mira, se ve en nosotros, pero nosotros ni siquiera a veces sabemos quiénes son. Hoy mucha gente está mirando esto y mucha gente lo mirará porque eso queda ahí, ¿sí? Y ni usted, Diana, ni yo conocemos a toda esa gente, pero sabemos que este programa será de bendición para muchos, ¿sí? Para muchos que han perdido el horizonte, que han perdido su fe, ¿sí? Pero muchos de los que nosotros nos conocemos serán edificados a través de la palabra. Pero como seres humanos, como cristianos, debemos de entender que habrá un momento en nuestro proceso que no habrá nadie. No habrá nadie. Ese momento es exclusivo. Yo casi pierdo la fe cuando yo llegué a los pies del Señor. Yo me arrodillaba en un rincón y yo le decía: Señor, yo tengo que dar ejemplo, testimonio de que tú eres grande, de que tú provees. Cuando vivíamos en una casa arrendada, que llegaron a quitarnos todo, a sacarnos todo, que me tocó dar algunas cosas que yo tenía por parte de la deuda. Por eso yo le digo a los hermanos que están comenzando que no se preocupen si les toca dormir en el suelo, no les toca dormir en el suelo, tienen que ponerse, no tienen que ponerse. Porque nosotros comenzamos así el evangelio. No teníamos zapatos, no teníamos ropa, un solo vestido. Karina, que la hija menor, ella no tenía que poner su solo vestido. El pastor se condolió y le trajo otro. Pero nuestra fe era que el Señor nos iba a sacar algún día de esa situación y nos sacó de esa situación. Pasó un tiempo, pero hoy podemos decir: hasta aquí nos ha ayudado Jehová, ¿sí? Entonces, en esos momentos nosotros no vemos a ninguno. Al amigo que creemos que es amigo, vuelvo y digo, al papá, a la mamá, y uno, de la familia se levanta, critica, murmura: bueno, que tú eres cristiana ahora te pones tus faldones, ahora no te pinta, ahora no te arregla, tu marido te va a dejar, ahora no tienes que comer, mira cómo estás. Pero nuestra fe no está puesta en la mirada y en las palabras que ellos nos dicen. Nuestra fe está puesta en el Señor, que nos llamó para grandes cosas. Por eso Pedro pasó por esto y por muchas más, porque es que si miramos a Pedro en el libro de los Hechos, como Lucas habla de Pedro, ¿sí? Como Pedro relata en sus cartas tantas cosas bonitas que nos aconseja hoy en día, para nosotros seguir un evangelio más profundo. Entonces, todas esas cosas son experiencias y son escalones que nosotros tenemos que subir para poder nosotros alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Son cosas que tienen que pasar en el ser humano, pero que tu fe, mi hermano, mi hermana, nunca jamás mengue. Confía que Dios está contigo. Amén. Yo creo que después de eso no tengo nada que decir. Yo quiero pedirle a la hermana que nos guíe en una oración para los que sí estamos como Pedro, sí saludando, para los que estamos en Amén. camino hacia el Señor, para los que vienen entrando hasta ahora a la barca, a los que están en la segunda
en la segunda jornada y una oración, porque como usted muy bien decía, es necesario que pase la situación, entonces es necesario Claro, que vivirla. Entonces, para que el Señor nos ayude a vivir y a salir en victoria. claro. Y es que, como acaba de decir, muchos están entrando a la barca, pero tienen que salir de la barca. Hay algún momento en que tendrá que lanzarse para que Dios los tome y los agarre. ¿Sí? Porque hoy somos cómodos. Hoy estábamos en una conferencia en Bucarica y hablamos de la responsabilidad. Ahorita ya nadie quiere tener responsabilidad porque creen de que el Señor se tarda en venir, que Dios nos recompensa. O sea, su fe ha sido tan achiquitada que creemos de que Dios nos puede proveer. Mucha gente que tiene ministerio, Diana, y creen que Dios no puede suplir. Gente en las sillas, en las bancas, creyendo de que Dios no nos puede ayudar. Y por eso no le dicen al Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque cuando nosotros salimos al ministerio, lo hacemos por fe, no poniendo la mirada en nadie, sino en el Señor que nos va a sostener, que no nos va a dejar morir de hambre, que no nos va a dejar padecer necesidad, ¿sí? Entonces, muchos hoy han menguado en su fe porque creen que Dios es un Dios escaso, que Dios no provee, que Dios no da, que Dios no paga el trabajo que nosotros hacemos. Y por eso la obra requiere de obreros hoy en día, pero resulta que hemos puesto la mirada fuera, nos hemos desenfocado tanto que nos hemos acomodado en la barca como estaban nosotros y no queremos lanzarnos. Pero el día que esos que me están escuchando, que tienen ministerio, tienen talento, tienen dones y que está ahí acomodado en la barca, en el momento que lo saque a reducir, Dios te va a ayudar. Dios lo va a ayudar. Entonces vamos a orar. No sé cuánto habrán conectado, quiénes serán, pero yo quiero que oremos todo, le pidamos al Señor que agigante nuestra fe y que si alguien está enfermo y todavía no ha recibido sanidad, que por fe lo pueda recibir. Amén. Entonces oremos. Señor y Dios, Padre bueno que estás en el cielo, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Padre, gracias por esta oportunidad que tú me das, Señor, de orar por todos aquellos hermanos que están viendo esta transmisión y aquellos que lo seguirán viendo, Padre. Que su fe no mengue, sino que aumente cada día, cada mañana. Bendice de gran manera, Señor amado. Dios mío, aquellos hogares necesitados, provee, Señor, que ellos entiendan que cuando nosotros tendemos nuestras manos a ti, somos ayudados, Dios, como lo hizo Pedro. Que aunque nos sintamos hundidos, Señor, en nuestra desesperación, en nuestras pruebas que a veces son difíciles, tú estás ahí para sostenernos y ayudarnos. Ayuda a mi hermana Diana cada día. Ensancha, Dios mío, abre puertas grandes y eficaces donde ella puede entrar, Señor amado. Si haya incursionado, Dios mío, en este tema de la internet, coloca la gracia en ella, Dios. Tu misericordia la sea llevando hasta donde tú quieras llevarla, pero guarda su corazón, Señor amado. Dios mío, que su fe no se desvíe de ti, que ella siempre tenga en cuenta que todas las puertas que tú abres, nadie las puede cerrar, y las que tú cierras, nadie las puede abrir. Que ella entienda, Señor, que eres tú el que la tiene, Dios mío, en el lugar donde ella está ubicada, y que ella pueda florecer ahí, que ella pueda, Dios mío, reverdecer como la vara de Aarón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Me despido de todos, toda la audiencia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Siga compartiendo este link para que muchos sean edificados. Amén. No sé si la pastora quiere hacer una invitación, si hay alguna persona de Yopal para que asista a la iglesia, para que se acerque. Claro que sí. Si hay alguien ahí que todavía no
no ha entregado su vida a Cristo y quiera asistir a una iglesia, le doy la dirección. La iglesia que por la misericordia de Dios estoy ministrando está en la calle 40, número 1416, al lado del D1, que está ahí en la calle 40. Entonces los esperamos. Los cultos son los martes, los jueves y los sábados a las 6:30 y los domingos a las 9:30 de la mañana. Entonces, si usted tiene a bien y tiene una necesidad, usted puede acercarse. Ahí estamos para servirle, para ayudarle. Con los brazos abiertos, lo esperamos. Amén. Yo agradezco a la pastora por haber aceptado la invitación, por haber sacado su tiempo para estar acompañándonos en un programa más de experiencias con Dios. Esperamos podamos tenerla más adelante en nuestro programa y seguir hablando de fe, o seguir hablando de Amén. Jesús como nuestro programa de los lunes. Entonces, Claro. para cada uno de ustedes, que el Señor haya hablado a sus vidas y haya traído respuestas. Y nos vemos el próximo miércoles en un programa más de experiencias con Dios. Dios les bendiga a todos. Les bendiga. Amén. Gracias, mi reina. Dios la bendiga mucho. Un abrazo fuerte para todos. Amén.